Quisiera pedirte que abrieras tu Biblia en el libro de Éxodo y voy a leer el capítulo 15 y leeré desde el versículo 6 hasta el versículo 18. Y quiero también suplicarte que seas paciente. Hoy es una actividad especial. Hemos tomado algunos minutos para hacer la presentación de los candidatos. Después tendremos el tiempo de los bautismos. Y como iglesia somos responsables de estar. Sé que va a ser un poco más extenso, pero te queremos animar a que consideres quedarte y estar con nosotros hasta el final. Dice la palabra del Señor así, Éxodo capítulo 15, versículos del 6 al 18. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab los sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. El asombro está a su máximo nivel. Nadie podía dejar de hablar de lo sucedido ese día, porque ese día habían visto eventos extraordinarios. La mente, el corazón estaban cautivados por la maravilla y la extraordinaria obra de Jehová. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto asombro? Pues el faraón reunió su ejército, un ejército cuya fuerza principal estaba en 600 carros escogidos. Cada uno de esos carros estaba tirado por 2 corceles briosos, entrenados para la batalla, dirigidos por 2 jinetes guerreros. Cada uno de ellos estaba bien armado. El que conducía el carro llevaba un escudero y el otro, totalmente armado, estaba listo para cualquier batalla. Ese era un equipo formidable que ante cualquier circunstancia podría ganar cualquier batalla. Y mucho más si frente a ellos estaban unos pobres israelitas, no entrenados para la batalla, sin ningún ejército, sin ningún armamento, y además acompañado de sus propias mujeres y de sus propios niños. Para los israelitas eso era una muerte segura. Y al verlo en el horizonte, los israelitas quedaron impresionados al ver que ese ejército venía con sus 600 caballos y se veía en el horizonte, y el brillar del sol hacía que esos jinetes y ese armamento se viera más espectacular de lo que era.
porque esos caballos estaban llenos de ese cobre que les cubría y resplandecían. Pero el Dios de los ejércitos, majestuoso y esplendoroso, abrió el mar con un soplido solamente. No hizo más que eso, simplemente sopló. Y ese Dios abrió el mar para que su pueblo, sus escogidos, pasaran a salvo. Pero no solamente abrió el mar para que su pueblo pasara a salvo, sino que abrió el mar para destruir y aplastar a esos 600 carruajes con sus corceles y sus jinetes. Y por eso el himno comienza diciendo: ha echado al mar al caballo y al jinete. Ahora, el asombro de los israelitas estaba en su cúspide al ver precisamente esta obra portentosa de Dios. Y como están en ese éxtasis real, porque lo han visto, han contemplado, lo han pensado, proclaman un cántico de adoración al único y verdadero Dios. Ahora, permítame recordar que esta obra de Dios es parte de una serie de obras que Dios ha venido haciendo, porque cada plaga fue una obra portentosa de Dios. Cada situación que enfrentaron los israelitas hasta este momento era una obra soberana, providente, extraordinaria del Dios de Israel. Y lo estaba haciendo, como nosotros vemos desde el capítulo 7, lo estaba haciendo con un propósito. Y si tú me acompañas al capítulo 7, versículo 5 y al capítulo 14, déjenme guiarlos solamente al capítulo 14, versículo 4, donde aparece lo mismo. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Por qué está haciendo todo Dios? Para que egipcios e israelitas, ¿qué? Sepan quién es Jehová. Esa es la razón del por qué está haciendo esto. Y por eso el canto expresa: Él es mi fuerza y mi salvación, no soy yo, Él es. Y esto confirma el propósito de todo el libro de Éxodo y todas las obras que Dios está haciendo: que conozcan quién es Jehová. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace, lo que ha hecho desde antes del Éxodo, todo lo que Dios hace tiene el propósito de revelarse para que tú y yo lo conozcamos, y al conocerle le adoremos. Ese es el propósito de las cosas que Él está haciendo. Y hoy estudiaremos este cántico, porque es increíble la importancia que tienen los cánticos dentro de la narrativa bíblica. Los cánticos expresan las obras de Dios, y precisamente este cántico está en medio de un libro que es narrativo, completamente es narrativo. Y Dios permite providencialmente que se introduzca y se incruste un cántico en medio de esta narrativa, para mostrarle al pueblo de Israel que ante todas las maravillas de Dios no solamente tienes que recordarla como un registro histórico, tiene que producir algo en tu vida, Israel. Tienes que producir adoración al Dios verdadero. No solamente basta con saberlo, necesitas responder ante tal maravilla. Y este himno está allí como una bisagra, porque a partir del capítulo 14 nosotros vamos a encontrar un cambio en el propósito de lo que Dios está haciendo. Al principio del capítulo 1 al capítulo 14 nosotros encontramos la obra de Dios para sacar y redimir al pueblo de Israel. Eso es lo que Dios está haciendo del capítulo 1 al capítulo 14. Del capítulo 15 al final del libro, nosotros vamos a encontrar que Dios va a estar obrando para estar en relación con ese pueblo. Los redime para estar con ellos. Y este cántico precisamente tiene esa estructura. El Señor actuó y su pueblo cantó, celebrando sus obras y expresando su propio gozo por las bendiciones pasadas,
por las bendiciones presentes y por las bendiciones futuras. Y esto es lo que describe este canto. Y comenzamos a notar que el énfasis del canto no está en el pueblo. El énfasis del canto está en la obra de Dios, porque el pueblo no hizo absolutamente nada, no participó en nada. Ellos simplemente fueron los objetos o los receptores de la gracia de Dios. Y expresa este canto precisamente el gozo de ver la providencia de Dios y la soberanía de Dios, llevándoles como medios para mostrar la gran obra de Dios. Ellos simplemente eran guiados por la mano portentosa de Dios, pero quien estaba haciendo absolutamente todo era Dios. Y sabes, porque nuestro Dios está obrando, porque nuestro Dios está obrando, debes adorarlo con todo tu ser. Y esto es lo que nosotros encontramos en este himno. Ve hacia atrás el pueblo de Israel y Moisés y responden en adoración. Y porque Dios obra y sigue obrando, tú y yo debemos adorarlo con todo el ser. Y este es el cántico que en el registro histórico es el más antiguo. Es el cántico que conocemos como el cántico de Moisés. Y es un cántico que expresa el carácter de Dios, los atributos de Dios, exalta y celebra la obra de Dios y lo describe de una forma tan gráfica y extraordinaria, utilizando palabras que muestran lo sublime de Dios a diferencia de cualquier otra deidad. Así que cuando estudiamos esta porción, vamos a estudiarlo y vamos a estudiar todo el capítulo, no solamente el cántico, porque si ustedes se dan cuenta, el capítulo incluye desde el versículo 22 hasta el versículo 27, y también lo estudiaremos, pero dividiremos el estudio de este capítulo en 3 puntos. Primero veremos cómo Dios obró en el pasado, cómo Dios obrará en el futuro, pero como el tercer punto será cómo Dios está obrando en el presente. Y porque Dios está obrando, tú y yo tenemos que adorarle. Porque Dios obró en el pasado, tú debes adorarle. Porque Dios obrará en el futuro, tú debes adorarle. Y porque Dios está obrando en el presente, tú debes adorarle. Así que déjeme ir al primer punto. Adóralo por sus obras pasadas. El cántico comienza con una introducción que nosotros vemos en el capítulo 15, versículo 1. Pero también concluye con la misma expresión que encontramos en el verso 1. Si ustedes leen conmigo el versículo 1, la última parte, ha echado, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Pero vea el versículo 19. Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron por en seco, por en medio del mar. 21. Y María responde: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Estas dos expresiones funcionan como un paréntesis, tanto introductorio como de conclusión, para mostrarnos de qué se va a tratar. Se va a tratar de la obra de Dios que se ha magnificado, echando en el mar al caballo y al jinete. ¿Cuándo sucedió eso? Pues cuando ellos vieron esa obra que acababan de ver. Es una obra pasada, no es una obra en el presente. Ellos podían ver hacia atrás, unos cuantos momentos atrás, y habían visto la obra de Dios. Y la forma en que lo resumían es: Dios ha
se ha magnificado echando al mar al caballo y al jinete. Pero no solamente introduce así este canto y concluye así, sino vas conmigo al versículo 2 y te das cuenta qué es lo que Dios ha hecho también con el pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho en el pasado? Versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. ¿Qué está hablando? ¿De qué está hablando? Este es ¿qué? Mi Dios. Jehová es mi fortaleza, mi canto, mi salvación, mi Dios. Está hablando de una pertenencia. Dios me escogió. Desde que escogió a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios me ha hecho su pueblo. Y ellos entienden que esa es una obra del pasado que tiene una repercusión en el presente, pero entienden que es por gracia de Dios que ahora ellos son llamados su pueblo. Versículo 3 al 5, no solamente les ha hecho suyos, sino que ha ganado las batallas. Este Dios es un Dios que ha ganado mis batallas. Yo era un simple pueblo esclavo, no tenía recursos para enfrentarme al caballo y al jinete de los egipcios, pero Él es el que ha ganado mis batallas. Versículo 6 al 12, ha derrotado a mis enemigos. Y es increíble la forma en que lo describe Moisés. Del versículo 6 al versículo 12 muestra cómo los enemigos se limpiaban y se acomodaban sus estrategias, dispuestos a ir y acabar con el pueblo. Mire el versículo 9, y el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Ya están listos para la batalla, están dispuestos a aniquilar al pueblo de Israel. No tenían forma de separarse de esa muerte segura. Pero la respuesta es del versículo 10. Ve conmigo al versículo 10. ¿Qué hizo Dios? Sopló, solamente sopló. Estos habían preparado toda una estrategia de ingeniería, de armamento, una estrategia militar para destruir al pueblo de Israel, y Dios solamente sopló. Un soplido del Dios eterno es más fuerte que todo un ejército. Y por eso Moisés dice: gloria a Dios por sus obras pasadas, porque me escogió, ha ganado mis batallas, ha derrotado a mis enemigos con un simple soplido. Y al final el versículo 11 dice: ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Cuando te comparo a los dioses que durante 400 años conocimos en Egipto, respondo: ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Los dioses de los egipcios jamás hicieron lo que tú has hecho en unos cuantos minutos. ¿Quién como tú, oh Jehová? No hay comparación. Tú eres el Dios incomparable. Y en los versículos posteriores nos dice por qué es incomparable, por qué no hay nadie comparable a Jehová. Versículo 11, segunda parte: ¿quién como tú? Magnífico ¿en qué? En santidad. Él es majestuoso en santidad. La santidad es el atributo esencial de Dios. A lo largo de la Escritura encontramos que la santidad es ese atributo esencial. Es más que un simple atributo. Es lo que le hace Dios. Su santidad le hace Dios. Él es Dios. Y ningún atributo en la Escritura se repite como la santidad de Dios. Tú nunca vas a encontrar en la Escritura Dios es amor, amor, amor. No vas a encontrar Dios es justo, justo y justo. Pero sí encontrarás que Dios es santo, santo, santo. Es santo en su pureza. Es santo en su perfección. Es invariable. Él es santo. Y por eso eres magnífico e incomparable. Por tu majestuosa santidad. Versículo 11: terrible
en maravillosas hazañas. Él es, sé que la traducción de la Reina Valera dice terrible, pero la Biblia de las Américas lo traduce como temible por tus hazañas, por tus obras. Esas obras que producen alabanza, todo lo que hay en Él, todo lo que Él hace, absolutamente todo lo que Él hace produce alabanza. Y por eso Pablo dice: hermanos, no estén ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda acción de gracias, porque todo lo que Él hace es bueno. Todo lo que Él hace es bueno. Y en el contexto del capítulo 15, lo que ellos tienen en mente cuando piensan es temible en las alabanzas. Están recordando esa obra portentosa de redención y la destrucción de todo ese ejército de 600 caballos y jinetes. Él es santo, Él es temible en alabanza. Versículo 11, hacedor de prodigios, hacedor de prodigios. Y las palabras prodigios tiene una connotación mucho más amplia. Él es el hacedor de cosas extraordinarias, sobrenaturales. No hay nada que pueda ser comparado con la obra de Dios. Nadie puede hacer lo que Dios hace. Ya dijimos, Él hace todo, pero nadie puede hacer lo que Dios hace. Las obras de Él son milagrosas y solo pueden explicarse a través de la fe en Él. Porque no hay una forma de explicar cómo un mar se abre y pasan en seco. No hay una forma de explicar que con la sangre de un cordero es librada de la muerte una familia. Nadie puede explicar, ni no tiene lógica, que el agua se convierta en sangre. Nadie puede explicar, solamente es creer que Él es el único que puede hacer eso. Por eso es incomparable, porque es santo, es temible en alabanzas y es el único que hace prodigios y maravillas extraordinarias y sobrenaturales. Este cántico de Moisés es el más antiguo porque revela el carácter de Dios. Pero sabes, este cántico de Moisés es el que cantaremos eternamente. Si tú vas a Apocalipsis capítulo 15 versículo 3, dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Él es santo, y ante Él se doblará toda rodilla de los que estén en el cielo y en la tierra, y dirán: Él es santo. El himno más antiguo será cantado eternamente, porque no se trata de la antigüedad del himno, se trata de a quién se adora en ese himno: al eterno Dios. Y déjame aplicar esto. ¿Quién es Dios para ti? Moisés y el pueblo de Israel están adorando a Dios porque han entendido quién es Dios un poco más de lo que entendían antes. Y es que la manera en que entendemos la persona y el carácter de Dios afecta radicalmente nuestra adoración. Tu adoración está determinada por lo que tú conoces
y entiendes del carácter y la persona de Dios. Él es tuyo. Tú eres de Él. Él es tu Salvador. Él es tu Señor. Déjame preguntarte, ¿no hay mayor don que Él para ti? ¿En verdad estás satisfecho en Él? Quiero pedirte por favor que no dejes de asombrarte por ser escogido desde antes de la fundación del mundo. No dejes que los placebos de este mundo te hagan sentir que no vales cuando tú has sido escogido desde la eternidad pasada para la eternidad futura, y no hay nadie que pueda quitarte ese don. La muerte era segura, pero Él abrió tus ojos, abrió el mar para que lo consideres como tu mayor bien. Asómbrate. Él es el Dios 3 veces santo. Considera a ese Dios santo. La adoración genuina no se trata de lo que tú sientes por Él, sino de lo que conoces y piensas de Él. Y con base en eso respondes. Tú puedes creer y sentir que Dios te ha abandonado porque estás pasando por una situación difícil. Tú puedes considerar que debes de evitar un sufrimiento, o Dios debería evitar un sufrimiento. No se trata de lo que tú consideres que Dios debe hacer, sino se trata de lo que tú conoces de Él. Y si tú conoces a Él, tú sabes que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Así que la adoración que emana de un sobrecogimiento por la santidad de Dios no ocupa nada más. No ocupa nada más. Un corazón contrito y humillado por la santidad de Dios no necesita ser acompañado de alguna música. No, solamente requiere ese corazón que dice: santo, 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 digno el Cordero que murió por mí, bendito seas. Mi hermano, cuando adoramos a Dios por lo que Él es, no ocupas nada más que eso. Un entendimiento claro de quién es tu Señor. Así que adoremos a nuestro Señor porque Él es el único e incomparable Dios santo, santo, santo. Pero este cántico no solo refleja la respuesta del corazón humano ante la obra de Dios en el pasado, sino que también nos demuestra que la adoración genuina surge de una confianza en la obra de Dios en el futuro. Versículos del 13 en adelante. Condujiste en tu misericordia al pueblo de Israel. Moisés continúa adorando a Dios, pero ahora lo ve como con una perspectiva de profeta. Y describe con detalle Moisés lo que pasará en el futuro. Y esta profecía, quisiera que pensaras en esto, esta profecía no solamente tendría cumplimiento en la entrada del pueblo de Israel a Canaán. Canaán es la tierra donde van a entrar. Y allí se cumpliría gran parte de la profecía, pero no solamente a esa tierra se está refiriendo, sino que también esa profecía habla de la obra de Dios en el futuro lejano. Porque ve conmigo el versículo 13, la segunda parte del versículo 13. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Versículo 17, tú los introducirás. Versículo 13 y 17, en el lugar en donde tú, Señor, habitas. Y termina diciendo el versículo 18, Jehová reinará eternamente y para siempre en ese lugar. Canaán sí era la tierra prometida. Y sí era un lugar donde Dios habitaría en un templo. Pero esa no es la morada de Dios.
no es el lugar donde Dios reinará eternamente y para siempre. Sí es cierto que la profecía tendría un cumplimiento parcial. Y de hecho nosotros cuando leemos capítulo 2, versículo 9 al 11 del libro de Josué, vamos a ver que esas palabras parecen ser una copia perfecta de lo que Josué está diciendo y describiendo en el capítulo 2, versículo 9 al 11. Por cuestión de tiempo no vamos, pero si tú lo lees te das cuenta que Josué está replicando las mismas palabras que Moisés dijo en su cántico. Así que sí es cierto, Dios guiará a este pueblo a esa tierra de Canaán y los llevará por esas tierras extranjeras hasta que lleguen a la tierra prometida, y muchos de los moradores que habitan en esas tierras extranjeras temerán ante la maravilla de Dios. Pero ¿cómo lo hará? Lo hará a través del juicio. Si tú te das cuenta, del versículo 14 al versículo 10, puedes descubrir allí y ver allí que estos pueblos serían destruidos completamente. Dios llevará al pueblo a la tierra prometida y en ese trayecto irá destruyendo a aquellos que se oponen a que el pueblo llegue a la tierra prometida. Pero eso no solamente, como dijimos, sí tiene una aplicación en el futuro corto de la historia de Israel. Dios está llevando a ese pueblo a esa tierra prometida, pero tiene una aplicación y un futuro también para nosotros, una tierra donde reinará eternamente Dios. Pero también el juicio de Dios no solamente está hablando para aquellos que están allí, a los cananeos, a los filisteos, sino que también está hablando de una profecía más adelante, donde en la cruz el Dios justo cargaría sobre su propio Hijo toda la condena del pecado y castigaría el pecado y destruiría el pecado y aplastaría el pecado. Porque Dios ha decidido glorificarse a través del juicio. En un futuro nosotros vemos que Moisés está viendo, sí, esa tierra de Canaán, pero también sabe que vendrá, en una promesa de Génesis 3:15, vendrá un Mesías que destruirá la simiente de la serpiente. En la cruz de Cristo es en donde tú y yo encontramos la expresión culminante de la gloria de Dios en la salvación. Cuando en esa cruz se revela el juicio del Dios eterno. Y esa es la bisagra de la historia, donde en Cristo Jesús se carga todo el juicio. Todo el juicio. Dios llevará a su pueblo a una tierra prometida llamada Canaán. Y Dios llevará a ese pueblo, a esa tierra prometida, a través de un juicio de todas las naciones. Pero eso tiene una aplicación para ti. Porque tú quizá podrías decir, ¿y yo a qué Canaán voy? ¿Sabes? Dios nos ha dicho que Él nos ha prometido una tierra nueva y un nuevo cielo. Y vamos hacia allá. Pero para llegar allá hubo un juicio. Sí, hubo un juicio. Tú no podrías llegar a menos que alguien destruya a tus enemigos. Y en Cristo Jesús fue destruido el enemigo que te impedía llegar a Canaán. En Cristo Jesús fueron cargadas todas las culpas de tu pecado. Porque si alguien te impedía llegar a Canaán y a ese nuevo cielo y nueva tierra, eras tú mismo, era tu pecado, mi incredulidad. Pero en Cristo Jesús fue cargado todo el peso de tu pecado. Somos salvos por el poder de Dios en la cruz de Cristo. Y la cruz permite que Dios sea el justo y el que justifica al que no tiene justicia. Por eso hoy
podemos adorar, no solamente por las obras del pasado en nuestra salvación, sino podemos adorar la obra del futuro por nuestra redención en Cristo. Porque estoy seguro que ni la muerte ni la vida me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estoy seguro a dónde voy por la obra de Cristo. Así que somos salvos, no solamente para ser librados del pecado, sino somos salvos para caminar con Dios y vivir eternamente con Dios, para disfrutar y vivir bajo el reino de Dios eterno. Mire cómo lo dice el versículo 18: Jehová reinará eternamente y para siempre. Ahora podemos reconocer que este cántico nos enseña no solamente a alabar a Dios por las obras del pasado, sino podemos alabar a Dios por las obras del futuro, porque no hay ningún mal que pueda lograr un daño, porque ni las puertas del mismo Hades podrán afectar la obra de Dios en su iglesia. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y quisiera pedirte que vayas a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11. Versículo 15 al 17. 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto y grande granizo. Ese es el momento glorioso que nosotros esperamos, porque sí es cierto que en Cristo Jesús fueron consumidas y cargadas todas las culpas de nuestro pecado y nada nos puede separar. Pero no solamente esperamos ese juicio, viene otro juicio. Viene otro juicio. Y a partir de ese último juicio no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Mi querido hermano, piensa en eso. Él fue fiel en el pasado. Él fue fiel y cumplió sus promesas hechas en Génesis 3:15. Cumplió sus promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Él es fiel y cumplió las promesas hechas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Él es fiel y cumplirá sus promesas que Él te ha dado. Él te dice que Él viene pronto, que pronto serás redimido, que todo efecto del pecado será quitado de ti, que pronto, muy pronto, tú y yo habitaremos en un nuevo cielo y en una nueva tierra, donde el enemigo número uno, que es el pecado, será destruido por completo y no tendrá más efecto en tu vida y en la mía. Esa es la promesa que tú y yo tenemos en nuestras manos.
Esa promesa es segura y es motivo de adoración a nuestro Dios para decirle: Maranata, ven pronto, Rey, ven pronto. Confiamos en tus promesas. Ven, redímenos de esta inclinación pecaminosa, de esta ira pecaminosa, de esta amargura pecaminosa. Redímenos y llévanos a tu presencia. ¿Puedes confiar en Dios, que ha sido fiel a sus promesas? Quizá para ti ahora mismo es imposible creer en esas promesas, pero quiero animarte a creer en el carácter del Dios y confíes en Él. Quizá tú dices: yo no puedo perdonar más. Yo no puedo amar así. Yo estoy cansado. Ya no puedo dejar este hábito pecaminoso, pero te pido que si tú eres creyente genuino y has creído en la obra de salvación de Dios en tu vida, confíes que Él va a producir en ti una obra perfecta y la estará perfeccionando hasta que Él venga pronto y te lleve a su presencia. Confía, cree. El que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará. No dejes de luchar. Cree, creyente, cree. No cedas más al pecado, cree. Pero surge la pregunta: ¿pero cómo creer ahora? Y ese es el tercer punto. Porque nuestro Dios está obrando, debes adorarlo con todo tu ser, porque está obrando, ha obrado en el pasado, obrará en el futuro, y adóralo por su obra presente. Él está obrando ahora mismo. Versículos del 22 al 27. Esta parte no es parte del cántico. Y solamente déjame decir en un minuto, es increíble, antes de llegar al tercer punto, es increíble lo que Dios hace y nos narra en el versículo 20 y 21 acerca de María, la hermana de Moisés y de Aarón. Cómo Dios obra en esa mujer y produce en ella una convicción de adorar al Señor, y todo el ser de ella expresa adoración. No voy a hablar si debemos de danzar y tocar panderos, pero lo que sí quiero mencionar es que cómo Dios ha permitido que ese registro de una mujer, dándole un valor especial a la mujer, en una cultura donde no había valor para la mujer, Dios pone allí y hace énfasis. Y esta mujer guió a otras mujeres a adorar al eterno Dios con todo su ser. Y ahora permítame llegar a la última porción, del versículo 22 al versículo 27. Y estos versículos son una narrativa. Y esta narrativa nos muestra el camino de salir del mar Rojo hasta llegar a Elim. Obviamente esta porción está dentro de una porción más extensa que termina en el capítulo 17, versículo 7. Y desde el versículo 22 del capítulo 15 hasta el capítulo 17, versículo 7, vamos a encontrar 3 ocasiones en las que el pueblo se queja. La primera la encontramos aquí, del versículo 22 del capítulo 15 hasta el versículo 27. Después encontramos desde el versículo 16 en adelante, y después en el capítulo 17. Y el pueblo se queja. ¿Por qué se queja? ¿Qué pasó entre los primeros versículos del capítulo 15 a los versículos del capítulo 15, versículos 22, al final? Algo pasó. ¿Recuerdas qué era lo que había al principio? Un asombro en su mayor expresión. Pero algo pasó. Y la narrativa nos dice que lo que pasó es que estos comenzaron a caminar por un lugar que no tenían quizá la consideración de que iba a faltar agua. Y durante 3 días fueron suficientes para que el asombro se ahogara y se muriera. La sed ardiente
fue lo que opacó y destruyó el asombro en el pueblo de Israel. ¿Qué hemos de beber? Muchos consideraban en esa caminar de 3 días que llegando a Mara había allí fuentes y estaban diciendo: mira, ya falta un día, faltan 3 días, faltan 2 días, falta un día, mañana llegamos a Mara. Y ahí hay fuentes, todos sabemos que ahí hay fuentes. Y llegan a Mara y en vez de encontrar fuentes potables, encuentran aguas amargas. Y eso produce una sed ardiente y un sufrimiento terrible, que se dicen a sí mismos: ¿qué hemos de beber? Y en vez de recordar la obra de Dios del pasado, la obra de Dios del futuro, ahora ven su presente y dicen: tú, Moisés, nos has sacado, y donde hay agua nos vamos a morir de sed. Se dice que el ser humano puede aguantar hasta 3 días sin beber agua. Y Dios sabía que este pueblo no pasaría más de 3 días sin beber agua. Pero era necesario llevarlos por estos 3 días sin agua para que vieran la mano poderosa de Dios nuevamente. Pero cuán fácil fue para el pueblo de Israel olvidar la obra de Dios. Pero qué fácil es para nosotros juzgar al pueblo de Israel. Pero cuántas veces nosotros mismos no tenemos la misma o tenemos la misma actitud. Piensa en tu propia vida. Hoy estuvimos cantando: oh gran Dios altísimo, reina en mi frágil ser. Hoy estuvimos cantando: contempla a Dios. Y hemos hablado del amor extraordinario de santo, santo, santo. Pero 3 días después, ¿o qué digo 3 días después? Saliendo de aquí, nos estamos quejando, murmurando, odiando, maltratando. Hoy mismo, ¿qué acaso nos hemos olvidado con tanta facilidad que nuestra identidad no está en el que comemos, o en el que vestimos, o en qué carro tenemos? ¿Por qué saliendo de aquí estamos peleando entre nosotros cuando hemos perdido el asombro que nuestro Señor es suficiente, que Él me ha dado identidad? ¿Por qué? Y quiero pedirte que no olvides la obra de Dios en el pasado, que no olvides la obra de Dios en el futuro. No dejes de ver que Dios no desperdiciará ninguna lágrima, ni un paso en ese desierto no será desperdiciado por Él, sino que lo usa para tu santificación, porque Él está comprometido contigo a llevarte a una tierra nueva. Pero en ese proceso está comprometido a perfeccionarte para ser hallado una esposa preparada, ataviada, embellecida. Y necesitas ese desierto, Él está obrando en el presente. No dejes de ver que Él está obrando. Así que Él ha determinado todo lo que esté pasando en tu vida para que sirva para tu bien. Todo. No te resistas, no te quejes, acepta. Y sé que esto no lo quiero decir con un corazón simplista o con una expresión simplista y alejada de la realidad. Sé que esto es difícil para muchos que hoy mismo, sentados en ese lugar, están con un dolor intenso, con una amargura profunda, con un odio extraordinario. Pero quiero pedirte, por favor, que consideres: Dios está obrando allí.
No desperdicies eso. Piensa, esto va a obrar para mi santificación. Piensa en lo bueno que Dios ha sido. Pero también piensa en lo bueno que eres para notar lo que no tienes, en lugar de valorar lo que sí tienes. El pueblo de Israel podía ver hacia atrás y decir: ya no somos esclavos. ¡Hey! Ya no somos esclavos, somos libres. Pero no tengo agua. Pero eres libre. Vas a una tierra prometida donde no te va a faltar agua y producirá miel, uvas, leche. Pero no tengo agua. Todo lo que vemos muchas veces es nuestro problema y nuestra carencia. Así que decimos: amargura. Esto es amargo. Mi vida es amarga. Si tan solo viviera como otros. Hermano, eres libre. Eres hijo del Altísimo. No te quejes. Responde a Dios y dile: quisiera tener agua, pero sé que tú estás obrando en esta sequedad. Deseo tomar agua. Dame de ti, porque no puedo caminar sin ti. Y termino llevándote al versículo 26 del capítulo 15. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios. Y recuerdas que esta misma expresión es la que encontramos en Hebreos capítulo 3 versículo 15. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16 del capítulo 3 de Hebreos: quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Creyente que estás aquí, hoy que escuchas la voz de Dios que te dice: ven y adórame por mis obras del pasado, por mis obras del futuro y por mis obras del presente. Adórame. No endurezcas tu corazón. No dejes que la amargura que produce el mundo caído te controle. Ven y escucha la voz de Jehová. Adórale. Aunque sea imposible para ti, adórale y dile: bendito seas por este matrimonio que me está carcomiendo, pero tú tienes un propósito en esto. Bendito seas por este hijo que me ha derramado lágrimas, pero tú tienes un propósito en esto. Bendito seas por esta crisis en la enfermedad o esta crisis económica. Tú tienes un propósito, porque sé que has sido fiel en el pasado y serás fiel en el futuro. Hoy puedo confiar el presente en tus manos. Bendito seas. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Padre eterno, glorias sean dadas a ti, porque tú has obrado en el pasado, dándonos vida cuando estábamos muertos. Tú obras y obrarás en el futuro, dándonos entrada a ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Pero del pasado al futuro tenemos que vivir un presente. ¿Y cuánto nos cuesta vivir confiando y adorándote a ti en el presente? Nos gusta pensar en el pasado y nos gusta pensar en el futuro, pero qué difícil es adorarte
cuando las cosas están tan difíciles en nuestro presente. Estoy seguro que más de uno aquí nos estamos quejando por lo que estamos viviendo en el presente. Quisiéramos cambiar nuestras circunstancias. Quisiéramos evitar esos 3 días de sequía. Y comenzamos a ver que nuestro corazón se olvida del asombro que tuvimos hace algunos días, meses, años. Comenzamos a ver que nuestro corazón comienza a responder con mayor amargura, queja, murmuración. Comenzamos a ver todo gris en vez de ver lo bello. Y hoy queremos pedirte que por tu obra, porque tú has sido fiel en el pasado, porque tú nos has amado desde el pasado, tú nos dejes adorarte, produzcas en nosotros un deseo de adorarte. Ayúdanos a considerarte cuán bello eres y te adoremos en medio de este presente caótico. Ayúdanos a adorarte porque tú eres fiel. Y Señor, que estos himnos que hoy cantaremos puedan ser una respuesta de nuestro corazón ante tal belleza de tu obra. Que recordemos el asombro que tuvimos cuando fuimos rescatados de nuestra inmundicia. Ayúdanos a recordar eso. Y que cada día nos asombre el que somos hijos tuyos. Y que nos asombre que tú nos has dado una esperanza viva, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ayúdanos, Señor, que ese asombro produzca en nosotros una adoración continua en el presente, aún en medio de nuestro dolor y de la aflicción. Glorias sean dadas a ti. Pedimos, Señor, que estos himnos sirvan para adorarte y proclamarte quién eres tú. En Cristo Jesús. Amén.